Hola, en esta ocasión aprenderemos acerca de la semiótica, cómo influye a través de los textos, imágenes e incluso en las sociedades, cómo se forma a través del individuo desde muy temprana edad, y cómo al pasar el tiempo influye en la conversión de las culturas. ¿Quieres saber más del tema? Entonces quédate con nosotros. Empezamos. El lenguaje como semiótica social. La lengua es un producto social. Esta permite la comunicación entre los seres humanos pertenecientes a una misma sociedad. El sistema social se encuentra estrechamente ligado con el sistema lingüístico. Sin embargo, no es solo la formación interna de este sistema que explica el manejo de la lengua. El sistema necesita de todos los elementos necesarios para que todo sea concreto para el hablante, como las situaciones en las cuales se encuentre. Entonces, se podría decir que el sistema lingüístico está aliado con subsistemas de los cuales uno se encarga de representar los usos sociales de la lengua y el otro representa el sistema social. Cada individuo pertenece a un grupo social y usa la lengua en situaciones muy variadas y para alcanzar diferentes objetivos. Para conocer el funcionamiento del lenguaje, no se pueden describir todas estas situaciones y objetivos particulares. Esto no tendría ningún valor explicativo. Hay que encontrar en ellos algo común, establecer tipos de situaciones e intenciones para poder explicar la elección del hablante entre las opciones que le ofrece el sistema. El concepto de contexto de situación es aquel que nos va a permitir una primera abstracción de un todo, es decir, que el lenguaje no se emplea en la nada, ya que éste funciona en contextos de situación y, además, en cualquier explicación del lenguaje en el que se omita incluir la situación como ingrediente esencial porque posiblemente resulte artificial e inútil. El contexto de situación comunicacional es aquel que se produce en torno a un individuo y en el cual se desarrollan ciertas características generales que establecerán el uso correcto de la lengua y llevarán a cabo una comunicación más eficiente. Además, es uno de los aspectos más importantes del lenguaje, porque de este modo se efectúa la competencia lingüística que es considerada la inteligencia universal y más común en toda la especie humana. El significado que un miembro de una cultura asocie depende del tipo de situación en el que se encuentre, ya que la semiótica social se basa en la relación que hay entre las personas, buscando las palabras indicadas para comunicarse y ser comprendido. Por ejemplo, en una tesis de grado se inserta el tipo de situación identificada como académico. Por lo tanto, se espera que tenga cierto formato que se cumpla con ese tipo de registro. Esto incluye la presentación de los antecedentes, el marco teórico, las consideraciones metodológicas, la discusión de los resultados, conclusión, bibliografía, etc. Es decir, debemos diferenciar el formato de lo que vamos a escribir y luego escribir su estructura de acuerdo a lo establecido, para así ser específico con el receptor y que el público objetivo pueda entender el mensaje. El tipo de una estructura específica tiene consecuencia en el sistema de estudio de los diversos aspectos en la interpretación de los signos. Todo esto es equilibrado con las normas que sigue el hablante y que con ella combina los significados para formar una idea. Y es por medio de estos códigos que viajan patrones de cierta cultura. Es aquí también donde entra el momento en que un niño oye e interpreta lo que ve o lee. Desde el nacimiento en nuestro diario vivir, escuchamos e interpretamos muchos textos hechos en un contexto social y cultura determinada. De esta manera se construye el código. Este es utilizado para interpretar textos y construir una cultura. Al inicio, este código se transmite en el ambiente que crece el niño. Estamos hablando de un entorno familiar y posteriormente en el proceso progresivo de socialización. Luego de haber realizado las consideraciones pertinentes, el hablante producirá un escrito, que constituye todo lo cual se comenta o redacta. La relación lingüística de los individuos se hace por medio de él. El escrito es la representación del sistema y de los subsistemas,
pertinentes. Es reflejo de las interrelaciones externa e interna de la lengua. Tiene una textura derivada de dos propiedades que son: recursos de cohesión. Es una serie de recursos para construir relaciones entre los elementos de un texto. La referencia establece una relación entre un elemento del texto y otros. La identificación de los referentes es un aspecto muy importante en la comprensión de los textos, ya que incide en forma directa en los procesamientos de la información. Esta se puede dar por diversos medios: situación léxica, la elipsis, determinantes y repetición. Coherencia textual. También se la conoce como la unidad semántica de un texto. En otras palabras, es la conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un texto para desarrollar el tema, teniendo una característica que se asocia a los textos en los cuales se identifica entre las unidades que lo componen, como las oraciones, párrafos, secciones o partes. Relaciones de coherencia que permiten reconocerlos como entidades semánticas unitarias. La importancia del lenguaje es innegable. El uso del mismo ha moldeado el sistema. El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano y su evolución se basa en satisfacer las necesidades del hombre en la comunicación. Nos permite expresarnos y comprender a los demás. Todo en el lenguaje puede ser explicado en base a las funciones que cumple y dependiendo de cómo lo utilicemos, vamos a construir e interpretar un mundo de manera diferente. Muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos en una nueva presentación. Bye bye.